Hola a todos. Sin más dilación, allá van las 50 curiosidades del cine. 1. El nombre de la prenda conocida como Rebecca debe su origen al nombre de la protagonista, que da título a la película de 1940, dirigida por Alfred Hitchcock. Ello se debe a que la protagonista así llamada, usaba a menudo la prenda de vestir que ahora lleva ese nombre. 2. Dumbo probablemente evitó la quiebra de la productora Walt Disney, que en 1941 no pasaba por una buena situación económica. Para ello crearon una película breve, y con pocos detalles pictóricos, y pese a todo, debido a lo conmovedor de la película, cosechó una recaudación en taquilla que evitó la bancarrota de la productora. Un año antes habían realizado Pinocho, que si bien es un clásico del cine de dibujos animados, era más larga y, sobre todo, cada fotograma tenía un mayor detalle pictórico y gráfico. 3. El director de Señales, Night Shyamalan, reconoció que, entre otras pocas películas, se inspiró en Los pájaros de Alfred Hitchcock, para abordar la trama de su película. Si las ven, coinciden en el atrincheramiento con bastantes semejanzas, incluso a la hora de clavar las puertas y ventanas con tablones de madera. 4. En la polémica película Holocausto Caníbal de Ruggiero Deodato, las escenas de las muertes de animales son reales, incluyendo la decapitación de una tortuga en primer plano. Desde entonces, año 1980, las asociaciones protectoras de animales exigieron mayor humanidad con los mismos, y apenas se volvió a ver semejantes acciones en una película. 5. Durante el rodaje de La Naranja Mecánica el actor protagonista, Malcolm McDowell, sufrió varias desavenencias, como problemas oculares debido a las escenas del tratamiento de condicionamiento, y fracturarse una costilla. 6. El director de Los 120 días de Sodoma, Pier Paolo Pasolini, fue asesinado por causas desconocidas, muy poco después de dirigir esta transgresora, enfermiza y controvertida película. 7. Durante el rodaje de El Resplandor, Kubrick trataba de sacar de quicio a Nicholson en algunas escenas, haciéndole repetir las mismas muchas veces, con el fin de hacer más realista su condición de desquiciado. 8. El hombre elefante está basada en un hecho real, y es que, de hecho, la malformación del protagonista es una de las enfermedades más raras que hay. 9. Shoah es una de las películas más largas de la historia, sin lugar a dudas. Y es que con la friolera de 9 horas de duración, es un trabajado documental acerca del holocausto judío, en el que el director entrevista a supervivientes del genocidio, testigos, e incluso exoficiales nazis, con la incumplida promesa del director de no sacarlos en la película. Como película vale mucho, pero como documento histórico bastante más. 10. Hay bastantes semejanzas entre la película Los chicos del barrio, de 1991, y el videojuego Grand Theft Auto. 11. En Titanic, Cameron sugirió a los numerosos extras que, durante el rodaje del hundimiento, se comportaran de una manera u otra, según su signo zodiacal. Así pues, en teoría hubo 12 repertorios de conducta en reacción a la catástrofe. 12. En el proyecto de La Bruja de Blair, el director asustaba a los jóvenes actores durante la filmación del rodaje, para meterlos todavía más en el papel. Alguno llegó a llorar en alguna ocasión incluso. 13. Memento es, si no la primera, una de las pioneras películas en rodarse al revés. Esto es, inversamente. 2 años después, en 2002, Irreversible de Gaspar Noé emplearía esa técnica cinematográfica. 14. La segunda parte de El Padrino ganó el doble de Oscars que la primera, que se llevó 3 estatuillas. 15. La escena en la que De Niro, interpretando al taxista Travis, dice ante el espejo en una de las escenas más clásicas del cine, la típica frase de ¿estás hablando conmigo, me lo dices a mí? Fue completamente improvisada. 16. La trama de La Matanza de Texas está basada en un hecho real. Si bien no son exactamente iguales, el asesino Ed Gein fue ampliamente conocido antes de los 70 en el estado de Texas, no solo por ser un asesino en serie, sino por coleccionar los huesos y tejidos de sus víctimas, con los cuales decoraba su vivienda y mobiliario. 17. El actor que interpretó al carismático sociópata conocido como el Joker, Heath Ledger, en su elogiada secuela del 2008, El Caballero Oscuro, falleció poco después del rodaje, antes del estreno de la película, al parecer por una sobredosis accidental de medicamentos. 18. La película La soga de Alfred Hitchcock tiene la peculiaridad de estar rodada sin cortes, esto es, en una sola toma. Además, el escenario no es más que un salón. 19. En Ciudad de Dios, varias de las escenas fueron rodadas en auténticas favelas brasileñas.
Para ello tuvieron que pedir excepcionales permisos a oriundos de la zona, debido sobre todo a la peligrosidad que implicaba. Además, varios de los actores son genuinos habitantes de las mismas. 20. Muchos historiadores del cine consideran como el primer western al cortometraje mudo de 1902, Asalto y robo de un tren, de unos 10 minutos de duración. Considerarlo como un western o no, es un tema controvertido entre los críticos cinematográficos. 21. Roma, ciudad abierta, de 1945, está considerada como la primera película del neorrealismo italiano, tan importante en los años siguientes en la historia del cine. 22. Jackie Chan ostenta el récord al mayor número de escenas peligrosas realizadas por un actor vivo. Se ha roto, eso sí, los dos pómulos, la mayoría de los dedos de la mano, y el cráneo. 23. Tres de las frases más famosas del cine, con diferencia, pertenecen a lo que el viento se llevó. Estas son: adiós, pongo por testigo, que jamás volveré a pasar hambre. Francamente, querida, me importa un comino. Y mañana será otro día. 24. El Mago de Oz es una de las películas que más contratiempos ha sufrido durante su realización. El actor que iba a interpretar al hombre de hojalata sufrió una gravísima intoxicación debido a que era alérgico al maquillaje. Toto, el perrito de Dorothy, fue atropellado. Y se dice que los enanitos se desmadraron, y que muchos de ellos eran exconvictos problemáticos. Además, a punto estuvo de producirse un incendio debido a los efectos especiales. 25. La primera película con sonido Dolby fue La Naranja Mecánica, que data de 1971. 26. Para el maquinista de la General, Keaton no empleó efectos especiales en la escena en la que cae la locomotora puente abajo. Así pues, esa escena es real, y le compensó gastar un dineral en la locomotora, pese a la brevedad de la escena. 27. El cantor de jazz, de 1927, se considera por unanimidad, el primer largometraje sonoro. 28. Salvador Dalí no solo ayudó a Luis Buñuel con el guión de su famoso Un perro andaluz, sino que también actuó en el cortometraje. 29. Aunque hay muchas adaptaciones de dos de los personajes más famosos del cine, en 1931 se rodaron los primeros largometrajes importantes de Drácula y Frankenstein. 30. La primera película basada en una serie de televisión fue Dragnet, de 1954. 31. Orson Welles solo tenía 25 años cuando dirigió, coescribió y protagonizó Citizen Kane. 32. El primer largometraje de Disney fue Blancanieves y los siete enanitos, de 1937. 33. En 2014, Tom Cruise es el actor de Hollywood mejor pagado. 75 millones de dólares. En segundo lugar está Leonardo DiCaprio y Adam Sandler, cada uno con una cosecha de 37 millones de dólares. 34. La primera película en 3D en color fue Buena de Bill, de 1952. 35. El libro de la selva, de 1967, fue la última película de dibujos animados supervisada por el propio Walt Disney. 36. Cowboy de Medianoche, de 1969, es la única película calificada con una X que se llevó el Oscar a la mejor película. 37. Algunos de los enfermos mentales que aparecen en Alguien voló sobre el nido del cuco eran auténticos pacientes de ese hospital mental en el que fue rodada la película. 38. Para Saló los 120 días de Sodoma, el director Pier Paolo Pasolini empleó actores menores de edad, que además aparecen completamente desnudos en muchas de las escenas. 39. Toro Salvaje está basada en la biografía del exboxeador de los pesos medios Jay LaMotta. 40. 20 años después del estreno de E.T., Steven Spielberg sacó una edición de aniversario en la que aparecían algunas alteraciones hechas con ordenador en las expresiones faciales de E.T. que no habían podido hacerse en 1982. 41. La Bella y la Bestia, estrenada por Disney en 1991, fue la primera película animada candidata al mejor premio de la Academia a la mejor película. 42. Para la película Titanic se empleó una réplica de 270 metros, durante el rodaje de la película en México. 43. Los familiares del primero de a bordo, el señor Murdoch, demandaron a Cameron por incluir en la película como el primer oficial asesina de dos pasajeros con su revólver, y después se suicida. La familia alegó que nada de eso sucedió, y Cameron argumentó que retrató al oficial Murdoch no como un villano, sino como un héroe que, arrepentido al momento de perder de esa manera los estribos, se acababa pegando un tiro. 44. La primera sala de cine data de 1895.
El cinematógrafo Lumière en el Salón Indien, un antiguo salón de billar en el Grand Café, 14 Boulevard de Capucines, París, Francia, permitió el acceso del público por primera vez en 1985. En la representación inaugural, que contó con 35 asistentes, se pudo ver la llegada del tren a la estación. 45. La mayoría de los críticos cinematográficos consideran la escena del desembarco de Normandía del comienzo de la película Salvar al soldado Ryan como la mejor escena bélica del cine. De hecho, ha sido reproducida en varios videojuegos tal cual se muestra en la película. 46. El actor Big Morrow murió decapitado por la hélice del helicóptero que perdió el control durante el rodaje de una de las escenas de la película de 1980, Twilight Zone, o En los límites de la realidad. Por lo visto la seguridad no era suficiente, y la pirotecnia empleada como efectos especiales desestabilizó al helicóptero que, por si fuera poco, volaba a poca altura. Los pasajeros del helicóptero apenas sufrieron rasguños. Desde entonces, el director Steven Spielberg cortó la amistad con John Landis. Ambos directores, entre otros, eran los timoneles de la película, pero esas escenas las dirigió John Landis. Desde entonces se puso especial atención en la seguridad de los sets de rodaje, y se puso mayor cautela a la hora de contratar a niños menores de 13 años para filmar películas, ya que además 2 niños vietnamitas de no más de 13 años fallecieron junto a él, y no tenían autorización legal de estar en el set de rodaje. 47. Holocausto Caníbal de 1980 es la indiscutible pionera película del género metraje encontrado, en el que se simula que se encuentran los últimos minutos de grabación de un grupo de personas, en la cámara que abandonaron, debido a los contratiempos de la aventura. Este género se caracteriza por gran realismo. La taquillera El proyecto de la bruja de Blair de 1999 pertenece a ese género. 48. La primera película de animación fue Humorous Faces of Funny Faces, de 1906. Consistía en caricaturas dibujadas, filmadas fotograma a fotograma. 49. La primera película que recaudó $100 millones en taquilla fue Tiburón, en 1975. 50. Russell Crowe perdió 15 kilos después de filmar The Insider y trabajó sus músculos para convertirse en Máximo, en Gladiador. Un saludo.